Saludos, emprendedores hacks. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación actual. Se dispara la demanda de bonos verdes en España. Hay una presión inflacionista más alta y mucho más alta de lo esperado. Igualmente, ¿qué vamos a hacer frente a este panorama? Luego vamos a hablar sobre las criptomonedas que nos deparó la actualización de Alonso en Cardano, y vamos a ver también cuáles son los nuevos proyectos, tanto criptográficos como otros proyectos a nivel de tendencias de negocios. En este punto es importante decirles que todo lo que digo aquí son recomendaciones de investigación. Lo importante es que ustedes agarren, investiguen y sepan tomar la decisión correcta. Antes de comenzar, tengo que agradecer a toda mi comunidad que hemos crecido de una forma espectacular en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Anchor, en Google Podcasts. Gracias a todos los escuchas que se suscribieron, que le han dado me gusta, que han comentado, porque eso me ayuda a continuar en este proyecto. Bueno, también tengo que agradecerle a mi patrocinador digistigroup.com, que es una agencia de marketing innovadora, de innovación e innovadora, que te permite hacer estrategias bastante buenas a la hora de poder penetrar por lo menos un nuevo mercado, hacer crecer tu negocio, posicionar tu página web, todo en el marketing digital. Ellos son especialistas en marketing digital con un enfoque inbound y también con publicidad. Bueno, en España se debuta en el mercado de bonos verdes tras captar 5.000 millones de euros en un sindicado a 20A, con una demanda récord, 60.000 millones de euros, y un coste apenas del 1,03%. Interesante esto. En cuanto a en crédito, tenemos que hay una mejora en las métricas de riesgo y una liquidez que se eleva en el mercado. Pero vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de la economía y a nivel cuál es esa presión inflacionista o de inflación y cómo podemos, salvaguardar eso. Y luego examinemos evidentemente tanto las tendencias y noticias de los negocios, como ver qué pasa en el mercado cripto, cuál es el futuro, cómo se proyecta, cómo podemos actuar en relación a un determinado crash, aunque todo indica que podemos seguir subiendo. Hubo noticias importantes en este fin de semana, principalmente el 12, cuando Cardano lanzó su última actualización de Alonso para hacer contratos inteligentes. Bueno, y al final del podcast, ojo con esto, al final del podcast voy a dar una recomendación de investigación. Recuerda que todo lo que yo doy aquí son recomendaciones de investigación para que ustedes tomen la decisión más certera según su perfil de inversión y siempre tomando la consideración de su asesor financiero. Esto no son recomendaciones de inversión en ningún caso. Y al final voy a dar una potencial inversión en criptomonedas, que es lo que más he estudiado, y posteriormente también voy a empezar a hacer una sección de acciones y ETFs. Pero por los momentos nada más vamos a dedicarnos o enfocarnos en armar un portafolio criptográfico, y al final de esta temporada, que ya es la temporada 4 que ha tenido bastante tiempo, voy a dar como una temporada 5 a principios de octubre o a finales de octubre para celebrar los 2 años de este podcast. Voy a comenzar también vamos a ver cómo ha evolucionado ese portafolio, y en la temporada 5 voy a seguir voy a seguir ampliando el portafolio con criptos y acciones. ¿Ok? Gracias a todos los escuchas, gracias a todas aquellas personas que me han apoyado, y comenzamos o seguimos. En cuanto a la presión inflacionista o la presión de inflación, tenemos dos cosas importantes. Uno, la economía en el segundo trimestre del 2021 crece a un ritmo interesante o a un buen ritmo. En la Unión Europea crece al más 14,3%, mientras que en Estados Unidos crece más 12,2%. Esto es interesante porque nos permite ver exactamente dónde está posicionada la economía global, cuáles serían, los próximos puntos a retomar, y además de ello también nos permite examinar qué es lo que está sucediendo en cuanto a la inflación, es decir, si hay un crecimiento, qué pasa con la inflación, y saber si ese crecimiento es real o no. ¿Ok?
En cuanto a la economía de China, tiene también un crecimiento, pero el crecimiento es mucho menor, es del más 7,9%. Y los bancos centrales planean reducir las compras de bonos tapering, es decir, la recompra de bonos en empresas, como por lo menos lo que estaba haciendo con Apple. ¿Qué viene ahora? Hay una estabilidad en el tramo corto en la curva porque estamos bastante lejos de ver las subidas en los tipos de interés. Será en el 2023 en Estados Unidos, en el 2024 en la Unión Europea. ¿Qué pasaría esto? ¿Cuáles serían las repercusiones a largo plazo en la economía estadounidense? No sabemos exactamente cuáles serían las repercusiones. Si tú tienes alguna idea al respecto o si tienes alguna duda, puedes dejármelo en los comentarios. Recuerda que esto es un podcast para que también tengamos una mayor retroalimentación. Voy a abrir un canal de Telegram donde voy a dar bastante información sobre los blog posts que voy colocando en mi página y sobre ciertos análisis que hago en relación a varias criptomonedas y varias empresas. Espero que se suscriban y podamos ahí compartir. Y si quieres pertenecer a uno de mis grupos de WhatsApp Premium, totalmente gratuito, lo que tienes que hacer es suscribirte y dejarme un comentario abajo, tanto en Spotify como en iVoox como en Apple Podcast. O seguirme en mis redes sociales y escribirme directamente. Esas son las opciones. Bueno, la presión, en cuanto a la presión de la inflación, tenemos que en Estados Unidos se da un más 5,4% y un más 3% en la Unión Europea. Y supera los objetivos flexibles de los bancos centrales que se presumía que la inflación debería llegar a rondar los 2%. Esto genera dos cosas, que hay una persistencia en los cuellos de botella en la cadena global de suministro por consecuencia de la pandemia y los inventarios empresariales rondan los mínimos históricos. Esto puede aumentar los precios de ciertos bienes, como principalmente los bienes tecnológicos, porque son, por ejemplo, las computadoras, incluso los carros. Tenemos que Tesla, en este punto es importante examinar a Tesla, porque Tesla retrasa la entrega de sus carros a consecuencia de que no consigue los chips necesarios para ello. Entonces, la perspectiva de inflación a largo plazo, el indicador favorito de los bancos centrales es que alcanza niveles históricamente altos, en un más 2,5% en Europa y en un más 1,8% en la Unión Europea. Entonces, ¿qué pasa en este punto? ¿Qué debemos hacer? Bueno, tenemos que saber qué activos están más propensos a que tengan una repercusión negativa en cuanto a la presión inflacionista, saber que podamos estar viendo bien, o sea, hay que ver cómo se examina el mercado, cómo reacciona el mercado, pero podríamos estar viendo, o se está hablando de esto desde mucho tiempo, de una caída en los mercados, pero no se sabe exactamente cuándo, o sea, el timing está bastante raro por dos cosas o por varios factores. Uno de ellos es lo volátil, lo incierto que puede resultar hoy día todas las variables que concurren en un mundo tan globalizado. Entonces, en el caso propio de Emprender Hacks, reitero que mi apuesta estratégica es por toda la parte financiera, de la finanza, bancos, etcétera, etcétera, y la inversión táctica en sectores cíclicos, por ejemplo, sectores del oro o sectores como el petróleo, que son sectores cíclicos, donde el binomio rentabilidad-riesgo es bastante atractivo. Y en este punto voy a incorporar, o en el punto de las finanzas, todo lo que está pasando en el término o en el tema de las finanzas descentralizadas, que podremos estar viendo una transferencia de riqueza interesante, que ya les voy a decir por qué, por las noticias fundamentales de que más dinero institucional está llegando a las arcas de las criptomonedas, y esto genera un buen panorama para todo lo que tenga que ver con las finanzas descentralizadas, todos los protocolos criptográficos. Entonces puede ser allí también no nada más los bancos tradicionales o la banca tradicional o la fintech, sino también ver esos sectores y sectores que tengan proyección a largo plazo, como por lo menos la inteligencia artificial, la robótica, la industria aeroespacial. Voy a dar esas tres aristas, lo he hablado en otros podcasts y lo sigo dejando en para que lo tengamos presente. Entonces, en cuanto a las noticias del mundo cripto, antes de continuar y proseguir toda esta vorágine de noticias e información, yo lo que quiero que sepan que pueden siempre examinar sus propias informaciones y ver cuáles pensarían ustedes que serían la mejor perspectiva en cuanto a inversión a nivel, por ejemplo, puede ser también
a nivel futuro, puede ser a nivel de corto plazo. Pero lo cierto es que tenemos que saber qué acciones tomar en el corto plazo. Eso es bastante interesante o bastante importante para ver cómo podemos salvaguardar nuestro patrimonio. Bueno, tenemos que las criptomonedas del juego Star Atlas suben 43.380% y supuestamente hay una promesa de que puede pagar más que Axie Infinity con una jugabilidad más amigable y al estilo de Grand Theft Auto y un metaverso. Este juego me gusta mucho porque estaba tomando agua. Esas interrupciones así es porque tomo agua o alguna cosa. A veces me hablo y no tomo agua y después la garganta me pasa factura. En este caso, ¿qué pasa con Axie Infinity? Axie Infinity es un juego Play to Earn, lo he venido hablando. Los juegos Play to Earn han tenido una muy buena perspectiva y han crecido muchísimo por todo lo que representan en el panorama de los juegos a nivel del blockchain. Pero Axie tiene una cuestión en contra, bueno, dos según lo que yo percibo. Una es que la quema del SLP, cuyo supply es infinito, no es suficiente. Es decir, tienen que buscar otras formas de quema del SLP. Y la otra es que la jugabilidad puede que no sea tan atractiva. Entonces, esto puede estar, digamos que, buscando Star Atlas cuando mejora la jugabilidad. Y esto puede ser una forma de incluso mejorar o incentivar la demanda en ciertos juegos. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el recorrido de Star Atlas. Lo voy a tener en la lupa, pero está bastante interesante. Hay otros juegos como Mir 4, también interesante por la jugabilidad, es más al estilo de mundo abierto, no recuerdo el nombre exactamente cómo es que se le llama a nivel de juegos, creo que es RRPMO, no recuerdo realmente, pero es un juego bastante interesante. También tenemos otra noticia importante, que es que el fabricante de equipos de minería de Bitcoin, Canaan, registra sus mayores ganancias trimestrales desde la IPO, Initial Public Offer, de 2019, es decir, la oferta pública inicial. El fabricante chino de mineros de Bitcoin, Canaan Inc., ha informado de importantes cifras de ingresos para el segundo trimestre del 2021. Y esto tomando en consideración todo el bloqueo que ha hecho el gobierno chino con las criptomonedas. Recordemos que hubo una migración de bastantes millones de mineros a salida. Recuerden, China representaba o tenía en su poder el 50% de la capacidad de minado global, y hoy día esa capacidad de minado se redujo. No sé exactamente el porcentaje actual de China, pero puede seguir bajando. Esto generó una presión bajista principal en monedas principales como el Bitcoin, y bueno, con ella todo el resto del ecosistema cripto, específicamente en los días de mayo, cuando hay esas primeras apagones o esos primeros digamos que ataques a la industria de las criptomonedas en China. Entonces, bueno, se han migrado mucho a varios otros países, como por lo menos Kazajistán, las minerías, o digamos que todo el tema de las granjas de minería gigantes, a Estados Unidos, es uno de los que ha absorbido más estas granjas, y Rusia. Esos son, digamos que, 3 países importantes. También supuestamente El Salvador va a acoger a más granjas mineras y aún no está listo. Y dentro de las noticias de El Salvador se registra que ha aumentado a 500.000 usuarios la aplicación Chivo propia de allá de El Salvador. Esto es una noticia interesante, porque bueno, la adopción cripto se comienza a acelerar. En otras noticias también tenemos que escuchen estas noticias ya en cuanto a lo institucional, y por qué digo que las criptos pueden representar una transferencia de riqueza, y por qué las fundamentales macro dan una perspectiva alcista al mediano, largo plazo, incluso al corto plazo. Fidelity presiona a la SEC. Recuerden que la Comisión de Seguridad Financiera estadounidense es la SEC, para que apruebe
su ETF de Bitcoin en una reunión privada. Coinbase aumenta su oferta de bonos basura a $2.000 millones tras la avalancha de inversores. ARK Invest invertirá un 60% en Bitcoin y un 40% en Ether o Ethereum, dado que la confianza en Ethereum crece dramáticamente. BME anunció Braindex, la primera plataforma de formación financiera online en España. Esto ya es más con la parte de la educación. Y PrimeDAO recauda $2 millones para construir una plataforma cooperativa para DAOs. Amex Ventures participa en la recaudación de $55 millones de Abra. Esto es importante, ¿por qué? Porque más dinero institucional está llegando. Incluso hubo una transacción de $2.000 millones en Bitcoin y que pagaron una irrisoria cantidad en impuestos. Fue mucho más rápido. La misma cantidad en bancos tradicionales para transferir esa cantidad de dinero de un banco a otro hubieran sido como $70 millones. Bueno, la persona la pagaron, para $2.000 millones pagaron la cantidad de 70 centavos de dólares en una de las capas ligeras de Bitcoin, ¿ok? $2.000 millones no se sabe qué va a hacer. Si se va a abrir un nuevo exchange, esto puede, digamos que, repercutir brevemente en la curva del crecimiento del Bitcoin. No se sabe si repercutirá positivo o negativamente, aunque si abren un nuevo exchange la oferta va a ser mayor y por ende puede que baje un poco, aunque recordemos que los hodlers o los tenedores de Bitcoin no quieren vender, ¿ok? No quieren vender. ¿Cuál es la perspectiva del mercado criptográfico? Bueno, la perspectiva es al alza, ¿okay? Al alza. Vemos a casos como el de Solana, que creció de unos $4 hace un año a unos $200, registrando su máximo histórico. Casos como el de BNB, que es un token que para noviembre, para esta misma época de hace un año, específicamente octubre, vamos a poner septiembre del 2020, estaba rondando los $20 y llegó a un máximo histórico de 600, hoy día está en 400, sabiendo que ha tenido muchísimas repercusiones Binance en cuanto al tema legal, porque el CEO defendía el anonimato, pero bueno, los gobiernos necesitan o no quieren perder esa cuota de poder en cuanto al cobro de impuestos por sobre ganancias de capital y necesita saber cómo los exchanges, quiénes son los que transan esas grandes cantidades de dinero, porque los exchanges son el puente entre el mundo fiat y el mundo cripto. Y el mundo cripto, como las wallets propiamente descentralizadas como MetaMask, como Trust Wallets, resultan un poco más difícil de ingresar todavía hoy por hoy. Es decir, tendrías que pasarlo al exchange, del exchange allí, si tienes el dinero en fiat, y viceversa. Mientras la adopción sea cada vez mayor, esto va a generar una mejoría o un mayor uso, una más fácil forma de usar las criptomonedas, ¿ok? Esto es importante saberlo porque muchas veces no se sabe, eso repercute muchísimo en cuanto al futuro de las criptomonedas, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente la usabilidad de cualquier bien de capital, de cualquier tipo de activo, va a influir directamente en los precios. Es decir, a mayor uso, a mayor tenencia de criptomonedas a nivel global, el uso se va a aumentar, y como todas las criptomonedas tienen una tendencia o tienen una visión, la mayoría, desinflacionaria, es decir, que hay una quema de tokens, hay toda una serie de formas para que el precio del activo más bien busque la subida, hay una escasez, un límite en el caso del Bitcoin. En el caso del Ethereum lo que buscan es que sea desinflacionaria, teniendo una política de quema de tokens. En el caso de BNB igualmente, en el caso de digamos que de otras criptos como por lo menos MDX, Neo, tienen un supply específico. Bueno, lo que buscan es eso. Entonces, a mayor uso,
a mayor usabilidad, mayor demanda, la oferta se puede ver restringida y en ese caso es positivo para el mercado en general, ¿ok? Es positivo para el mercado en general. Entonces, seguimos con las noticias del mercado cripto. Vamos a ir ahora a las noticias del mercado de los negocios en general. Vamos a noticias importantes. Axie Infinity anunció una nueva versión del juego que permitirá jugar gratis. Esto lo dijo esta noticia es están buscando un free to play, play to earn para jugar gratis, pero ellos están buscando una variante, es decir, no va a ser el mismo juego de Axie Infinity actual, sino una variante. Esa es una noticia del 9 de septiembre. Es interesante para ver cómo puede llegar a impactar a más personas para ingresar en el mundo criptográfico y más que nada en su juego, porque a raíz de la competencia van a venir tomando ese tipo de acciones. Y Math, una plataforma de solución única para las finanzas digitales abiertas. Math es esta billetera bastante interesante, MATH, matemática, está enlistada en Mexo.io. Math es una plataforma de solución bastante interesante para las finanzas digitales abiertas o las DeFi. La ecología o el ecosistema de Math incluye Math Chain, Math Wallet, Math Dex, Math DApp Store y Math Staking Pool. El Math Token es el token básico de la ecología Math y los productos de servicio de Math utilizarán este token como medio de valor. Entonces, el nuevo listado es Math USDT, es un muy buen token y llega a Mexo.io. Math Token, ¿ok? Y se presume que MetaMask va a sacar también un token, así que tenemos que estar atentos. Bueno, vamos a ir ahora con las noticias en el apartado de negocios, que hay de nuevo, para después yo dar mi reflexión en torno al panorama de las criptos y la potencial la potencial gema o la recomendación de investigación para ir armando el portafolio del podcast. Voy a dar una semanal, después quiero ir dando la semana que viene, quiero ir dando 2 semanales y una acción, ¿ok? Puede ser una acción, un ETF, voy a ir variando entre esas dos, es decir, 2, puede ser un ETF, una acción, una cripto o 2 cripto, para que se haga mucho más atractivo. Voy a decir uno en mitad del podcast y uno al final del podcast. Así que de verdad, gracias a todos los que escuchan. Me hacen de verdad querer seguir dándoles y brindándoles información de calidad. Si quieren saber más o entender más sobre todo esto, les invito a leer mi blog, mi página emprenderhacks.com y seguirme en mis redes sociales. En Instagram soy @angars, que es ANGARZ. En Twitter Angars, en Instagram es así, con un 1 al final. En Twitter es ANGARZ, sin el 1. Y bueno, voy a sacar prontamente unas redes sociales propias del podcast como tal. Pero pueden seguirme a mí y ahí voy a dar información de valor. Interesante, dentro de las noticias de los negocios o las tendencias, Exchange. Se escribe Exchange igual que un Exchange. La página se llama exchangemarketplace.com. ¿Y a qué se dedica? Es una plataforma, un marketplace, un mercado, para comprar y vender negocios de e-commerce basados en Shopify. Súper interesante porque hay todo tipo de tiendas disponibles, desde pequeñas startups que generan $100 hasta grandes que generan miles de dólares. Los precios son muy, muy variados. Y este tipo de plataformas me recuerda a otras, como por lo menos Flippa. Flippa se escribe FLIPPA, que es una página que se encarga de comprar y vender websites, aplicaciones, dominios, blogs, e-commerce, revistas, software service, etcétera, etcétera. Y es un mercado bastante interesante. Ellos te dan ahí una serie de métricas. Se parece mucho a Exchange. Ahora, ¿qué es esto? La idea principal es que tú puedes llegar y comprar un e-commerce ya hecho, ya con un tráfico, ya con gente
que llega ya con una masa crítica, pero tienes que examinar muy bien cuál sería lo mejor, si comenzar uno de cero o comprarlo acá, porque los precios varían y bueno, puede ser que la programación, que tengas que, por lo menos si hay precios bajos, puede ser que tengas que hacer ciertos ajustes a la página, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Cada vez es más sencillo abrir un negocio, hacer como que el traction es lo difícil, el nacimiento puede ser fácil, pero ahora el crecimiento es donde viene ya la parte más complicada, como todo negocio. Ahora, noticias importantes. SoftBank ya lanzó su segundo fondo de inversión. SoftBank es súper reconocido en los Venture Capital. Ya yo lo he dicho aquí en el podcast. Comenzaron como una empresa de telecomunicaciones, pero tiene un fondo de inversión de capital súper inmenso. Ha invertido en muchísimas startups y ha dedicado a empresas de tecnología. O sea, he comenzado, este nuevo fondo de inversión va a comenzar a conseguir empresas tecnológicas en el mercado latinoamericano. Eso es muy muy importante, porque puede haber ya se ha habido un crecimiento en todo lo que es la unicornios. Básicamente en Latinoamérica están haciendo un unicornio cada semana. Entonces va a tener un compromiso inicial de $3,000 millones. El SoftBank se llama SoftBank Latin American Fund 2. Estará enfocado en compañías de e-commerce, servicios financieros digitales, fintech, atención médica, educación, blockchain y software empresarial, entre otras muchas. La firma japonesa dijo que el primer fondo de $5,000 millones que se dijo en marzo del 2019 ha invertido $3,500 millones en 48 startups que ahora valen $6,900 millones. La startup brasileña Cayena recaudó $3,8 millones en una ronda de serie A y en la que participaron inversionistas como Picus Capital. Okay, hay un interés muy grande por América Latina por el crecimiento de esta plataforma. Recordemos que antes de la pandemia, todo lo que tenga que ver con e-commerce, fintech en Latinoamérica era menos del 3%. Post pandemia creció un más 3,000%. Las startups que más han crecido en el mundo, muchas de ellas son latinoamericanas, y el crecimiento de muchas superó los 8,000%. Es decir, son apuestas magníficas. Entonces, donde se ve evidentemente lo más complejo en Latinoamérica para que las startups se cosechen es el nacimiento, porque las condiciones son mucho más adversas. Es decir, tú tienes una idea, pero sabes que para comenzar una startup lo más probable es que no tengas que recibir ningún tipo de recontraprestación al inicio de tu aventura como emprendedor. O sea, vas a estar literalmente en cero hasta que puedas hacer puedas conseguir financiación, puedas tener los contactos, y la idea es buena y haces que la idea traccione. Y si no, bueno, entonces esa dificultad por tener una manutención básica en una primera parte hace que sea muy difícil el nacimiento de startup, pero una vez nace, te consolidas en Latinoamérica, vemos que los crecimientos son interesantes. Mercado Libre y Kasek, la famosa firma de Venture Capital, se aliaron para crear un SPAC. El objetivo principal de Meca, de este SPAC, como se le denominará a la empresa que cotizará en el Nasdaq, es comprar una compañía digital latinoamericana. Entonces, Mercado Libre Sponsored Files. La noticia en Bloomberg dice que Mercado Libre sponsor SPAC files for $250 millones en un IPO. O sea, están buscando lanzar o comprar una nueva empresa. Ahora, también con la finalidad de atraer y tener nuevo talento, Amazon está aumentando el sueldo de sus trabajadores de 17 a $18 por hora. Además, quiere o busca contratar 125,000 empleados para esta nueva temporada. También que en Estados Unidos Kroger, la cadena de supermercados, creará una red de dark stores en colaboración con Instacart, que buscan competir por las entregas de artículos de supermercado a domicilio en menos de 30 minutos en Estados Unidos. Fíjense la competencia que hay y la convergencia, que es lo que estaba conversando con unos compañeros, con unos colegas, entre lo digital y lo físico. Lo físico te da experiencia, lo digital te da conveniencia, facilidad. Pero
Amazon busca, también por el gran flujo de capital que tiene y de caja, abrir más de 3.000 tiendas físicas, mientras que hay empresas como Walmart que busca digitalizarse. Entonces hay una convergencia en ese punto. LinkedIn creó un fondo de 25 millones de dólares para atraer a creadores de contenido. Esto es muy interesante porque se una más a la competencia de atracción de creadores de contenido, siendo uno de los más grandes, o sea, una empresa que está creciendo a un ritmo impresionante. Todos los creadores de contenido. Rivian, la startup de vehículos eléctricos, se adelantó a Tesla, General Motors y Ford para convertirse en el primer fabricante de una pick-up eléctrica. Así que esto es importante, examinar a Rivian, Rivian, como es startup, ver qué se espera. Supera el hecho de que vaya superando estas grandes, da muchísimo que ver. La empresa destacó en el primer modelo de la R1T para un cliente. Salió de la línea de ensamblaje en su planta de Illinois. Interesante. Ahora, la reflexión, bueno, MailChimp, la plataforma principalmente conocida por email marketing, está siendo adquirida en estos momentos en 12.000 millones de dólares. A diferencia de muchas startups que terminan alcanzando este tipo de evaluaciones, MailChimp nunca recibió inversión de fondos o de angel investor o de venture capitals. Nunca. Comenzó como una especie de otra cosa por hacer. El emprendedor buscó otra cosa de, bueno, mira, tenemos esto, vamos a hacer esto otro, o sea, podemos comenzar a hacer esto otro para generar más ingresos. Comenzó como lo que se llama en inglés side hustle, es decir, un ingreso aparte, y terminó convirtiéndose en un gran gigante de la tecnología y el e-commerce y el marketing en internet. Es una historia bastante diferente y es interesante examinarla a detalle. Bueno, emprendedores, emprendedoras, espero que les haya gustado el podcast y bueno, hasta aquí no mentira. Viene la gema del día, pero hasta acá todo lo que tenga que ver con negocios, las noticias, espero que de verdad les guste. Mi idea principal de este podcast es brindar la información y que ustedes puedan entender mejor todo el escenario global, darles también educación. Próximamente voy a empezar a abrir todo lo que tenga que ver con cursos, tanto en cuanto a cuestiones financieras como en cuestiones de marketing para pequeños comerciantes. Y todo lo que tenga que ver también con cómo ingresar al mundo blockchain, todo eso. Es un proyecto que tengo pendiente, pero que lo voy a ir comenzando a estructurar para que sepan. Entonces, bueno, la recomendación de investigación de hoy va a ser una cripto que me ha gustado muchísimo desde que nació, desde que comenzó a aparecer cuando la leí por primera vez en CoinMarketCap. Realmente su salida al mercado fue a Binance, principalmente el exchange Binance, el 4 de junio del 2021, es bastante reciente. Alcanzó su mínimo en los 0.79 y hoy día cotiza en 1.8910. Ahora, ¿pero qué es Polkastarter? Bueno, Polkastarter es un protocolo multicadena que busca unir diferentes proyectos, ¿verdad? Para que otras personas puedan invertir en ellos, desde pequeñas cantidades hasta muy grandes cantidades. Básicamente es como un Kickstarter, pero de criptomonedas, o un Indiegogo de criptomonedas, un crowdfunding de criptomonedas, para ser más digerible. Entonces, este protocolo busca que hayan tokens o pools de tokens, o sea, que no nada más sean de una sola cadena, sino que sean de múltiples cadenas, es decir, que haya una mayor transabilidad entre las cadenas, y para buscar que estos puedan levantar capital en una red descentralizada. Lo interesante de Polkastarter es que se desarrolló o está basado en Polkadot, no en Ethereum, no en Solana, no en Binance Smart Chain, sino en Polkadot. Y sabemos que Polkadot es una plataforma que también tiene cross-chain, cuyas transacciones son bastante rápidas, tiene smart contracts, es buenísima. Incluso mi proyección, a mí me gusta mucho Polkadot. Lo interesante también de Polkastarter es que ya ha tenido casos de éxitos como por ejemplo OpenOcean, también como hay uno que se llama, bueno, hay uno que salió, un juego NFT que salió que se llama Cavi Arena,
y Polkamon Pulse estuvo allí para financiarse. Paralink también estuvo allí para financiarse. Y bueno, de verdad que es un protocolo bastante interesante que te permite, como por ejemplo, primero para invertir en estos potenciales proyectos antes de que incluso salgan al mercado. Básicamente tú te convertirías en un angel investment, pero puedes comenzar desde pequeñas cantidades. Y es una criptomoneda, es un proyecto que tiene muchísimo por ofrecer. Su máximo histórico fue de los 2.46 y bueno, ha tenido un crecimiento interesante. Vamos a ver cómo se comporta al final de esta temporada. Vamos a ver cómo ha generado, o sea, estamos ya en 15 de septiembre, la final de temporada de finales de octubre, apenas en un mes. Vamos a ver cómo ha sido su comportamiento a lo largo de ese mes en nuestro portafolio. Ya tendríamos entonces 2 criptos en nuestro portafolio de Emprender Hacks. Recuerden que estos son recomendaciones de investigación. Tenemos a Solanax Sold, que cuando lo vimos tenía un precio de 0.16. ¿Qué es Solanax? Solanax básicamente están buscando ser un exchange, un exchange descentralizado, un DEX, y un puente para las finanzas descentralizadas con una muy rápida cross-chain DEX y que está basada y construida en Solana. Ellos lo que buscan es conectar también con otras cadenas de bloques de manera muy rápida en el tema DeFi y con bajas comisiones. Entre las cadenas de bloques que buscan conectar está Binance, Ethereum, Polygon, Solana, Cardano y Polkadot. Entonces, muy interesante. El precio ha tenido variaciones bastante bruscas. Al día de hoy está en 0.15 y estaba en 0.16. El máximo histórico fue $0.5. Veamos qué tal. Ha habido muchísimos rumores, pero hasta el momento me parece que es un muy buen proyecto y tienen una muy buena planteamiento en cuanto a lo que buscan, ¿ok? Buscan que haya una mayor significancia de Solana y que se establezca como una nueva cadena de bloques bastante interesante, que haya agregación de liquidez a través de los DEX, y que haya un puente, o sea, también lo que buscan es un puente bidireccional entre la red Ethereum y la red Solana, que permitiría mejor este tipo de intercambios. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Recuerda suscribirte, seguirme en mis redes sociales y comentar. Gracias, nos vemos la semana que viene con más información, con nuevas tendencias, y recuerda que cualquier duda puedes dejarla en los comentarios. Gracias y nos vemos. Emprendedores Hacks.